este especial de TVC4 Noticias queremos compartir con nuestra audiencia este análisis lúcido, como siempre, de Alcira Argumedo, que agradecemos al colectivo por el derecho humano a la comunicación, donde Alcira Argumedo pone en evidencia que frente a la crisis que generó y está generando la pandemia en la estructura de lo que se denomina sistema neoliberal en el mundo, y en la Argentina también, bueno, se ha empezado a trabajar en la manipulación de las conciencias, cosa que estamos viendo cotidianamente y se ve en la calle y se ve en la doble vara en las actitudes, se ve hoy por hoy en el impedimento que se trata de poner para que funcione el Congreso Nacional y después se hace en nombre de un supuesto republicanismo, mientras en otras jurisdicciones los mismos que se oponen al orden nacional sí utilizan métodos virtuales de convocatoria, donde se trata de abrir al comercio y a la libertad supuestamente individual el riesgo de contagio para multiplicar los contagios, o por lo menos para no impedirlos. Bueno, es importante escuchar lo que una mujer como Alcira Argumedo, que siempre ha nutrido desde las cátedras del pensamiento nacional este pensamiento propio, bueno, escuchemos a Alcira y, bueno, saquemos nuestras propias conclusiones. Este es un aporte más de TVC4 Noticias a la construcción de la búsqueda de la verdad. Porque yo soy lo menos organizada del mundo, pero me parece que tenemos que dar una batalla porque la situación es muy grave. Hemos sido visitados ni más ni menos que por Steve Bannon, este tipo de Cambridge Analytica. Yo creo que gran parte de estas movilizaciones y estos manejos que se están dando vienen de esta concepción. No tenemos que desvalorizar el potencial que ellos tienen de manipulación de conciencias, en la medida en que acá, después de la crisis, y esto en otro momento se puede ver más en detalle, pero creo que la pandemia hizo estallar y profundizó la crisis del neoliberalismo en todos los países de Occidente Central, los países centrales y los países periféricos, porque hay que ver que antes de la pandemia ya Inglaterra, Francia, Italia, el mismo Estados Unidos, que se había volcado al proteccionismo, y en América Latina, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, estaban en crisis, que era una crisis de los modelos neoliberales que aparentemente con la pandemia han terminado de estallar. Ahora, a partir de ahí, se están definiendo dos grandes líneas. Una de ellas es un intento de reconstitución de las derechas. En este sentido, Steve Bannon tiene un papel fundamental para articular el Partido Republicano con las derechas y las ultraderechas europeas. Estuvo acá, estuvo en Europa, no sé si ahora se ha vuelto, pero una de las cosas era un ataque contra Francisco y todo lo que sean las vertientes más populares o progresistas de la Iglesia, y esta articulación de las derechas. Y a su vez, en América Latina, Estados Unidos, que yo creo que está perdiendo la disputa hegemónica con el bloque chino-ruso, va a haber un repliegue sobre América Latina. Y en este repliegue sobre América Latina, Argentina es un objetivo fundamental, que es este trípode neoliberal en el cual se asentaba la política de Estados Unidos, que eran Macri, Bolsonaro y Piñera. En el caso de Macri fue desplazado por las elecciones, en el caso de Piñera tuvo todas estas manifestaciones en contra y ahora el manejo de la pandemia ha sido monstruoso, y en el caso de Bolsonaro ni hablar. Entonces yo creo que va a haber una ofensiva sobre Argentina intentando debilitar al gobierno y sacarle bases electorales al Frente de Todos, más allá de las críticas que le podamos hacer al Frente de Todos, pero creo que hay que tener las antenas muy prendidas y tener capacidad de denuncia y de detección de cuáles son las políticas que se están dando, porque creo que la situación es peligrosísima y de alguna manera están en una ofensiva.
todas las manifestaciones que se dieron hoy, que fíjense ustedes que primero había salido una propuesta de utilizar el 9 de julio como movilizaciones de apoyo a la política que se está llevando a la Argentina, que más allá de las críticas que se puedan hacer, lo que es evidente es que es una de las estrategias sanitarias más inteligentes y más solidarias del mundo. Esto lo reconoce el Financial Times, el New York Times, la revista Time, etc. Hay que tener en cuenta esto. En los modelos neoliberales, que se demostró realmente la criminalidad intrínseca que tenían, bueno, hay que ver lo que pasó en Inglaterra, en Italia, donde la saturación de los sistemas sanitarios hacía que usted se muere, usted se salva y así sucesivamente. En Estados Unidos el 60% de las muertes son de negros y latinos. Y tienen Suecia, que era el modelo ejemplar, tiene 400 muertos cada millón de habitantes. Estados Unidos tiene 390 muertos cada millón de habitantes. Brasil está teniendo cualquier cantidad y Argentina tiene 25. Yo creo que este elemento de defensa de la vida es uno de los más reivindicables de la política que se llevó en el marco de condiciones altamente negativas. Ahora, también es cierto que el desgaste, el malestar, las dificultades económicas de sectores importantes de la sociedad como consecuencia de la pandemia es un terreno muy fértil para este tipo de manipulaciones, movilizaciones, etc. Así que yo creo que, reitero, y cerrando, creo que hay que tener las antenas muy prendidas y pensar políticas comunicacionales, porque yo creo que el gobierno está perdiendo la batalla comunicacional. Realmente hay que detectar cuáles son los puntos de ataque, qué mecanismos utilizan y denunciarlos o llamar la atención sobre esto, porque pienso que es una situación muy, muy crítica. Después podemos en otra oportunidad charlotear acerca de cuáles son las alternativas que se puedan dar. Mi tesis es que Argentina puede salir. El tema es, no se necesita que vengan capitales, lo que se necesita es frenar el saqueo. Y acá doy algunas cifras que insisto mucho. Por ejemplo, esta cosa de Vicentín. Vicentín vende una de sus empresas a la empresa Glencore. La empresa Glencore es una empresa absolutamente delictuosa, fundada por un holandés que se nacionalizó norteamericano, pero después tuvo que huir de Estados Unidos y perdió la nacionalidad acusado de malversación de fondos. Por eso está en Suiza. Ahora, en Suiza, Glencore posee el 50% de las acciones de Minera La Lumbrera. Y un estudio de geólogos de la Universidad de Tucumán detectaron que en la declaración jurada del barro de exportación, Minera La Lumbrera dice que exporta 3 metales, y resulta que exporta 28, de los cuales esos 25 metales de contrabando son incluso más valiosos que el oro, porque son las llamadas tierras raras, que son minerales fundamentales para todas las tecnologías de avanzada. El cálculo por año del contrabando solo de Minera La Lumbrera es de 8.200 millones de dólares al año. Calcularle las mineras del sur, la Barrick Gold y otras, y ahí nomás tenés cerca de 20.000 millones de dólares al año de contrabando de las mineras. Las cerealeras no son mucho mejores. Vicentín es uno de ellos. Se sabe que mandan naves con, bueno, o algún tipo de transporte con parte de los cereales para que se exporten desde Paraguay. O sea, resulta que Paraguay exporta más cereales que la que produce e importa. Es una cosa de loco. Bueno, calcularle otros 15.000 millones de dólares de contrabando de las mineras, sin hablar de las petroleras y otras más. Y ahí nomás tenés 30.000 millones de dólares como mínimo. Ahora, en 2 años, con 30.000 millones, 60.000 millones de dólares, y no sé, lanzás la reconstrucción del sistema ferroviario argentino con una industria que crea decenas de miles de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que tenemos que tener muy claro
y ver muy de cerca lo que es el saqueo de los grandes grupos económicos y ni hablar de los bancos. Y sobre esa base empezar a hacer un debate que es el que nos debemos, pero sobre todo en el corto plazo estar muy atentos a estas estrategias de los Steve Bannon, los Cambridge Analytica y como se llamen ahora, porque la verdad es que la ofensiva, la sensación que yo tengo es que es muy dura y muy inteligente. Está manipulando conciencias sobre la base, reitero, de la fertilidad que da para esas políticas el malestar de la pandemia y la crisis de muchos sectores, comerciantes, etcétera, que la están pasando muy mal. En ese sentido, yo creo que Codecom tendría un papel de denuncia muy importante. Yo cerraría acá más o menos. Quiero aprovechar este momento, y ya que la tenemos a Alcira también, para que amplíe un poco una idea una idea y un proyecto que se está desarrollando. Digo, quiero valorar lo organizativo, no me voy a desdecir de cuando lo aplaudimos a Gabriel. Si no hubiéramos tenido un técnico como Gabriel, además que es un profesional, digo, pero alguien que maneje esto, no habríamos podido llegar tan rápido a las conclusiones que llegamos. Hubiéramos estado meses, como veníamos. Entonces creo que hoy hemos dado un paso muy grande en lo organizativo y para influir, para impactar, si no estamos organizados es muy difícil. No, lo quiero destacar porque creo que fue un sacrificio, no de un solo compañero, de varios, de peleas que hemos tenido y todo, y eso tiene que tener reconocimiento de todos nosotros. No hay muchos colectivos, lo digo con mucha experiencia, que se atrevan a dar un salto organizativo como el que nosotros intentamos dar, sin dejar de dar de lado la discusión política y todo lo demás. Pero quería que Alcira nos comentara un poco, desde el panorama internacional, cómo ve ella este planteo que hay, en los cuales, y también se los comento a los compañeros, me invitaron a integrarme y me integré a la Internacional Progresista, para trabajar en el área de comunicación y todo eso, y ver cómo se incorpora más gente. Pero bueno, Alcira viene trabajando, su hijo, Juan Pablo Olson, es uno de los referentes que está desarrollando la Internacional Progresista. Bueno, que nos comente un poco ella, su visión, ella está en la Internacional, su visión de eso y también ampliar un poco a la visión internacional de la... iba a decir reacción, de la organización de la oposición al modelo neoliberal en el mundo, ¿no? Néstor, ¿se puede sumar otra pregunta así las contesta todas juntas? ¿Puede ser, Alcira? Dale, Valente. En estos días empezó a resurgir el tema que había sido uno de los temas de campaña, que es el de ir hacia un nuevo contrato social. Me gustaría conocer tu opinión acerca de eso. Yo creo que el tema es que a nivel mundial, por lo menos en Occidente, y esto creo que China y los países asiáticos tienen otra dinámica, pero en Occidente todos coinciden. Yo creo que se lo señalaba desde Henry Kissinger, que para mí, yo siempre digo, es el más lúcido y siniestro estratega del establishment norteamericano. Hasta un tipo como Noam Chomsky, desde la izquierda norteamericana, plantean que el mundo occidental no va a quedar igual después de la pandemia. Y estos van generando dos opciones. Una, Kissinger y sus amigos, que plantean esto que les decía, la rearticulación de una nueva derecha a nivel internacional y en América Latina, de manera tal de recomponer la dinámica neoliberal. La otra, Chomsky, algunos intelectuales de avanzada, digamos, o progresistas, acá ese término no es muy agradable, digamos, pero en Estados Unidos o en Europa o en otros países de América Latina habla de cierta vocación de transformación social. Chomsky y otros intelectuales, Naomi Klein, que es una ambientalista, etcétera, plantearon que acá hay que buscar una confluencia internacional de estos sectores que buscan autonomías nacionales, equidad social, etcétera, en función de crear un nuevo pacto social
ambientalista, porque el tema es que la crisis, y esto creo que se los había señalado, la crisis no es solamente socioeconómica, sino que ya también están las amenazas del calentamiento global. En muy pocas líneas, tanto como científicos al estilo Stephen Hawking, y están planteando que si antes de 2 o 3 décadas no se hace una reconversión tecnológica en gran escala, con la eliminación de los combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero, y se frena y revierte la deforestación, que son los 2 factores que generan calentamiento global. Esto Stephen Hawking lo dijo antes de morir en marzo de 2018. La Tierra, el planeta está en peligro de caer en un punto de inflexión en las próximas décadas que genere un proceso acelerado e irreversible de calentamiento que puede llegar a 150 a 200 grados centígrados. Este es el fin de la vida en el planeta. Y ahí tenés que la derecha, como Trump o como Bolsonaro, no solamente son negacionistas y dicen que no, que eso es un invento de los chinos y promueven los combustibles fósiles, sino que además tenés un loco como Bolsonaro que está quemando gran parte del Amazonas para hacer ahí minería o producción agropecuaria, y el Amazonas produce el 30% del oxígeno a nivel mundial, es el pulmón del mundo. Y esta situación se va agravando. Entonces, lo que estos plantean es, que se llama Internacional Progresista, no es una organización, es una confluencia de movimientos sociales, políticos, intelectuales, etcétera, que a nivel internacional y desde sus propias perspectivas planteen esta posibilidad de nuevos modelos de sociedad y Estado. Le dicen New Deal por el significado que ha tenido en el norte el tema del New Deal, que de alguna manera en América Latina o en Argentina fueron los modelos que se instaurando después de la Segunda Guerra, acá claramente fue el peronismo, que es esta participación del Estado en la economía y en la garantía de bienestar social, una redistribución del ingreso en gran escala, con aumento de los salarios reales y una disminución de la jornada laboral, porque es lo que pasó después de la Segunda Guerra. Todos los economistas coinciden en que el periodo que va del fin de la guerra hasta la crisis de los años 70 fueron los de más alto y sostenido crecimiento económico y bienestar social. En ese periodo, además de los derechos sociales, la jornada laboral bajó casi a la mitad. Desde las 72 horas semanales de principios del siglo XX, fines del XIX, principios del XX, que eran 6 días a la semana, 12 horas, a las 40 horas semanales, 5 días a la semana, 8 horas. Y nunca hubo un crecimiento más alto y sostenido. O sea, es civilizatorio, porque también hay que pensar que las nuevas tecnologías no desplazan trabajadores, desplazan tiempo de trabajo humano. Y esto es lo que muchas veces decimos. ¿Qué quiere decir esto? Haciendo el cálculo sobre 50%, es más, pero haciendo el cálculo sobre 50%, ¿esto qué quiere decir? Que hasta los años 70 el producto A llevaba 80 horas hombres. Estos son 10 trabajadores a 8 horas cada uno. Ahora lleva 40. Y ahí tenés 2 alternativas. O me quedo con 5 trabajando 8 horas, 8 por 5, 40, y 5 son desplazados, precarizados, desempleados, etc. O me quedo con 10 trabajando 4 horas, que 10 por 4 también es 40. Y con salarios dignos, ahí nomás bajás de un solo saque el problema del desempleo. Porque además hay que plantearse que vos no podés tener una actitud ludista como el movimiento ludista de Inglaterra, que eran los obreros que rompían las máquinas que les sacaban trabajo. Lo que tenés que ver es, no vas a frenar la incorporación de tecnologías en la producción, los servicios y demás, pero sí lo que tenés que definir entonces cuáles son las nuevas formas creativas de realización personal y de actividad social en una sociedad donde el trabajo humano tiende a ser desplazado por nuevas tecnologías. O sea, es como que hay que plantearse
alternativas civilizatorias. Y yo creo que ese es un debate legítimo. Esta confluencia puede resultar o no resultar. Me parece que lo importante es que estos sectores desde Europa y Estados Unidos están planteando que una de las claves es romper las estructuras coloniales o neocoloniales que todavía tiene el norte global sobre el sur global, o sea, son anticolonialistas, que no es mucho del pensamiento del norte. No sé qué puede resultar de eso. La búsqueda es de confluencia que, así como la derecha está planteando alternativas, porque acá, muchachos, hasta ahora, la hegemonía ideológica neoliberal nos ganó el debate. No sé si se dan cuenta, el escándalo cuando se plantea una nueva participación del Estado en la economía. Y si uno se pone a ver, el único modelo exitoso en Occidente, desde el siglo XXI, que logró 14 años de crecimiento al 4% anual, con una inflación del 1.5%, y que a diferencia de lo que sucedía en otros países, donde crecía la pobreza y el desempleo, etc., sacó de la pobreza al 30% de la población, y fue Bolivia, que no tenía nada que ver, la Bolivia de Evo Morales, nada que ver con el neoliberalismo. Pero nos han ganado el debate ideológico. Entonces me parece que quienes estemos vinculados a la comunicación tenemos que reforzar y dar la batalla en los más diversos ámbitos, porque verdaderamente creo que la ofensiva que va a hacer la derecha va a ser muy fuerte, y la verdad es que Argentina es hoy, reitero, el único país de América Latina que no tiene gobiernos de derecha o neoliberales, y entonces no lo van a querer liquidar. Es un mal ejemplo. Entonces, en ese sentido creo que soy un poco alarmista, pero la verdad que creo que la ofensiva va a ser muy grande. Estos tipos se la piensan y varias veces nos han mandado sus propios cuadros. Por ejemplo, cuando uno analiza, hay algunos trabajos que analizan la composición de estos grandes grupos económicos financieros, que tienen tanques de pensamiento, que es el grupo de Bilderberg, el grupo de los 30, la Comisión Trilateral, todos se reúnen en Davos. Cuando uno analiza quiénes, entre otros, integran esos tanques de pensamiento, y te encontrás con el muchacho Domingo Cavallo. Y Domingo Cavallo, desde la dictadura militar, pasando por la traición del menemismo y por la alianza, no actuó como ministro de la Argentina, actuó como un hombre de los grupos de poder, llevando adelante un endeudamiento irracional, un crecimiento de la deuda por la estatización de lo privado, un nivel de privatizaciones a precio vil, etcétera, etcétera. Cuando se les acabó el cuadro Cavallo, después de los movimientos del 19 y 20, ahora apareció otro cuadro, el señor Luis Caputo, muchachos. Luis Caputo es un tipo que estuvo 6 años en el JP Morgan, 4 años en el Deutsche Bank, y ahora tiene fondos propios de inversión en paraísos fiscales. Pero hemos tenido en gran parte de la historia, desde la dictadura militar hasta acá, no ministros de economía de la Argentina, sino hombres de los grandes grupos económicos financieros que te orientaban la política de la Argentina. Esto es una derrota brutal. Y yo creo que esto es lo que tenemos que denunciar, porque verdaderamente la agresión va a ser dura. Estos están perdiendo la disputa hegemónica con China, con el bloque chino-ruso, que eso lo podemos ver después en otro momento, y yo creo que se van a volcar sobre América Latina y en especial sobre Argentina. Y estas provocaciones no son inocentes. Esto me parece que es algo que tendríamos que ver, cómo podemos colaborar a esta pelea o al frenar este avance de la derecha. Sí, Con algún respecto otro del contrato compañero. social, ¿Puedo decir ¿Cómo? algo? con respecto del contrato social o pacto social que está planteando Fernández, ¿vos cómo ves esa alternativa? Bueno, yo creo que está bien. El tema es cuál va a ser el contenido de ese pacto social. Porque lo que tenés es que hay grupos económicos financieros
que se van a resistir como gato panza arriba para un nuevo papel del Estado donde tiene que ser imprescindible el papel del Estado. En el control del sistema financiero. Si no hay un control público del sistema financiero, nos van a seguir estafando con endeudamientos irracionales que no los controlás, con especulación financiera, con fuga de capital. Te afanaron 86.000 millones de dólares en 2 años. No sé si nos damos cuenta de la dimensión de eso, ¿sabes? Todo lo que se puede hacer en este país con 86.000 millones de dólares, que se fueron en 2 años. Ante la impotencia total y ante el aval de alguna gente que se suponía más o menos en el Congreso. Entonces, el tema fundamental es, va a haber un pacto social, ¿cuál es el costo? Control estatal de las finanzas, no sé si lo van a querer. Control estatal del comercio exterior, tampoco sabés si lo van a querer. De alguna manera, yo creo que hay un impulso a nuevas industrias básicas del Estado, sobre todo ferrocarriles, la industria naviera. Es una locura que no tengamos un sistema nacional de ferrocarriles. El 90% de los transportes de personas y mercancías se hace en camiones. Yo no me quiero pelear con los compañeros camioneros, pero es una irracionalidad total, más en momentos en los cuales tenés que revertir la utilización de combustibles fósiles. Digo, hay mucho para evaluar, pero me da la sensación que el nuevo pacto que se está dando, hay que ver cuál es otros, y con todo el respeto y siempre sin ser provocadores, lanzar y alimentar un debate acerca de lo que tendría que ser ese pacto, que no es meramente de cabezas, tiene que ser un pacto debatido en el conjunto de la sociedad, y ese creo que es el papel de los comunicadores.